lucha con firmeza para conservarla. Bien, nos acompaña en el estudio de Habla el Pueblo esta noche la candidata presidencial por el Frente Amplio, Verónica Mendoza. Vamos a esta noche abrir teléfonos como se hace en este programa. Estamos en vivo y en directo y nuestra audiencia siempre se comunica con este programa. La idea es que puedan conversar también contigo. Habían algunos temas que nos quedaron en el tintero en el primer bloque que me gustaría preguntarte. A Kuczynski, al candidato Kuczynski se le acusa de ser un ciudadano norteamericano por el tema de su pasaporte. El hecho de que tú tengas, además de tu pasaporte peruano, la nacionalidad francesa, ¿tú crees que afecta tu postulación? Digamos, a la luz de las malas experiencias vividas con el caso Fujimori. No, de ninguna manera, porque a diferencia del señor Kuczynski, que buscó un pasaporte para hacer negocios, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y de que ha sido siempre un lobista que ha privilegiado los intereses de sus clientes, ¿no?, antes que los intereses del país, en el caso del gas de manera muy concreta, yo siempre he defendido los intereses de mi patria, ¿no? Y el pasaporte que yo tengo lo heredé por mi madre, que era francesa, que en paz descanse, pero eso no me quita ni un milímetro de mi peruanidad, de mi cusqueñismo, de mi amor por mi patria y de mi compromiso con todo lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que eso no afecta en absolutamente nada. Bien, en el corte, cuando estábamos en el corte, yo te hablaba de el otro candidato que también tiene un discurso parecido al tuyo, en el sentido de que ha propuesto renegociar contratos. Yo te pregunto, ¿tú conoces a Alfredo Barnechea? ¿Qué piensas de las ideas que él está también promoviendo? ¿Es posible que ustedes hagan algo juntos? Mira, no lo conozco. Nos alegra que haya también tomado nuestra propuesta de renegociación de los contratos de gas. Cuanto más candidatos se pronuncien al respecto, enhorabuena. La diferencia es que nosotros no solamente lo estamos planteando ahora para las elecciones, sino que es algo por lo cual hemos venido luchando desde hace años. No solamente yo, sino parte de nuestro equipo, como gente como Manuel Damer, como Humberto Campodónico, que es gente que maneja el tema y que siempre ha exigido, ¿no?, esta defensa de nuestra soberanía energética, y lo ha hecho en las calles, en las plazas, en el Congreso, y lo haremos ahora nosotros desde el gobierno. Esa es la diferencia, que nosotros siempre hemos estado ahí, siempre hemos luchado, y hay una coherencia absoluta en toda nuestra trayectoria entre lo que decimos ahora, lo que dijimos antes y lo que diremos y haremos después, ¿no? Esa es la diferencia. Tenemos, me dicen, la central telefónica llena ya. Antes de dar pase a las llamadas, respecto al tema de la defraudación la sensación de, digamos, de la gente que creyó en el nacionalismo y que se siente defraudada hoy. Tú me decías, no hay forma de que la gente pueda volver a confiar y que se les falle. ¿Qué les dirías? Sí, que yo sé que es difícil recuperar la confianza, yo sé que es difícil volver a creer después de que te han traicionado tan duramente, porque fue muy alta y muy intensa la expectativa que generó en muchos de nosotros el proyecto nacionalista, porque se hablaba de honestidad para hacer la diferencia, se hablaba de una gran transformación, de recuperar nuestros recursos para la gente, y nada de eso se hizo, ¿no? Pero la diferencia es que nosotros en el Frente Amplio sabemos sacar las lecciones del pasado. Lo que pasó en el nacionalismo es que se confió en un líder, en una persona, y no se construyó una organización sólida que garantizara esos cambios. En el Frente Amplio sí hemos hecho ese esfuerzo. No se ha juntado quien sea como sea y a última hora, sino somos gentes que venimos luchando por lo que decimos y que garantizamos que lo que estamos diciendo lo vamos a hacer, y que además hemos dado muestras concretas de ello. Dijimos que íbamos a ser democráticos para elegir a nuestros candidatos y así fue. Dijimos que íbamos a pedir levantamiento de mi secreto bancario y así fue. Yo lo he pedido formalmente, no como todos los demás candidatos que han hablado de que lo harían y que hasta ahora no lo hacen, ¿no? Entonces, esa es nuestra diferencia y nuestra garantía. Nosotros sí hacemos lo que decimos. Bien, si te parece, vamos a dar claro. pase a las llamadas telefónicas. Muy buenas noches, esto es Habla el Pueblo. Aló, buenas noches. Tenemos como invitada a Verónica Mendoza, tiene la posibilidad de hacerles sus preguntas. Esta candidata presidencial, digamos, Verónica Mendoza, buenas noches. Buenas noches. Gusto de escucharla. Yo quisiera que usted, digamos, no sé, a mi parecer, nuestro líder, el señor Ricardo Belmo, ha hecho 10 principios fundamentales. Si usted podría afirmar 10 principios fundamentales, todos los espartanos podemos votar por usted, porque francamente usted tiene buenos que ama el Perú y hemos escuchado bastante y podemos dar nuestra amplia confianza con usted. Como usted, digamos, es una persona, digamos, digna en nuestro país,
que amamos a nuestro país, queremos que nuestro país no se venda mucho más, queremos que usted siga ese rumbo de igualdad. Yo le pido, por favor, que firme estos 10 principios de Ricardo Bello Casinelli, que todos los partidos le podemos dar nuestro amplio apoyo, porque francamente... A ver, gracias. Yo te explico un poco. ¿Qué pasa? Así como los de Guzmán tienen sus Guzmán lovers, los Barnechea tienen sus Barnecheveres, los espartanos son los activistas y seguidores de Ricardo Belmont, y Ricardo ha hecho una propuesta de unos principios, ¿no?, esenciales para, ¿no?, asegurar que el próximo gobierno, ¿no?, ejecute ciertas vigas maestras que aseguren un poco lo que tú has señalado: igualdad de oportunidades, defensa de los intereses nacionales. ¿Tú qué piensas de estas ideas que un poco plantea este televidente? No, claro, encantada de suscribir, acuerdo, compromiso con todas aquellas personas, colectivos, ciudadanos que como nosotros quieran recuperar nuestra patria de las garras de la corrupción, quieran recuperar nuestros recursos para que sirvan a nuestra gente. Pero bueno, más allá de la suscripción de compromisos, que a veces el papel aguanta todo, ¿no es cierto? Creo que lo más importante es nuestras trayectorias, ¿no? Y en ese caso creo que Ricardo Belmont se ha ganado esa confianza por su trayectoria precisamente, ¿no? Y es lo que también nosotros estamos haciendo en el Frente Amplio, ¿no? Contar un poco quiénes somos, de dónde venimos, y mantener coherencia, consistencia en nuestro discurso, no estar acomodándonos y cambiando de rollo según dónde estamos, ¿no? Y eso creo que nos está haciendo ganar la confianza de la gente cada vez más. Continuamos con las llamadas telefónicas. Claro, Buenas sí. noches. Buenas noches, esto es Habla el Pueblo. Buenas noches con la señora Verónica. Aquí está y con dos nosotros. preguntas nada más. Quisiera saber si su pasado humanista la perjudica en estas elecciones, y la otra es por las leyes laborales, que es lo que puede decir ella. Muchas gracias. Muy amable. Sí, sobre mi participación en el nacionalismo. Yo fui militante del Partido Nacionalista desde el 2004, creí en ese proyecto, creí que realmente era algo nuevo, se hablaba de soberanía, se hablaba de reivindicar nuestra diversidad cultural, cosas con las que yo coincido, pero se traicionó y yo renuncié en junio del 2012, hace ya cerca de 4 años, además en un momento muy duro para mí y para mi región Cusco, porque estalló un conflicto en la provincia de Espinar. Eran comunidades campesinas que denunciaban un problema de contaminación, que pedía que se atendiera su salud, sus animalitos estaban muriendo, y el gobierno, que era mi gobierno en aquel momento, en lugar de escuchar, de atender, de resolver, como había una empresa minera de por medio, no quisieron escuchar a la gente. Los criminalizaron, los ningunearon, estalló el conflicto, murieron 3 paisanos míos, y yo ya no podía seguir ni un minuto más ahí, porque yo había hecho campaña diciendo que en un gobierno nacionalista no iba a haber un solo muerto, no como en el gobierno de García, donde ya habían 100, y hicimos todo lo contrario. Entonces a mí no me quedó más que renunciar al partido, a la etiqueta, porque creo que lo importante en política no es estar detrás de un líder, sino mantenerse firme con los principios y las propuestas. Tú no te fuiste ayer, tú te fuiste a raíz de una situación que considerabas que no era admisible. Que era inadmisible, permanecer ahí. claro. Y en todo caso, más que irme, lo que hice fue mantenerme en la línea de lo que yo había ofrecido a mi pueblo, el pueblo del Cusco, y de la cual yo no me podía mover, ¿no? Y en cuanto al tema laboral, nosotros somos la única fuerza política que ha planteado, y así está en nuestro plan de gobierno, una nueva ley general del trabajo, que sea consensuada con los trabajadores de los distintos sectores, que elimine todos estos aspectos discriminatorios que hay en varios regímenes, y que vuelva a restituir principios fundamentales como el de la estabilidad laboral, como el de derecho a huelga, como el derecho a sindicalización, negociación colectiva, ¿no es cierto? Que volvamos a poner en el centro a la persona y sus derechos. No se trata de costos laborales, ¿no?, como lo entienden otros, sino de derechos fundamentales que tenemos que garantizar. Tenemos más llamadas. La siguiente comunicación, me informan, es de la ciudad de Trujillo. Muy buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Adelante. Quería hacer una pregunta a la candidata Verónica Mendoza sobre qué opina sobre la empresa de telecomunicaciones, sobre sus contratos. ¿Qué haría ella? ¿Se reconocería o quería escuchar su opinión? Bien, gracias. Con las empresas de telecomunicación, me imagino que se refiere a las que prestan servicios de telefonía, de televisión. Mira, una cosa que nosotros hemos dicho con toda transparencia varias veces, que nos parece inadmisible que la Telefónica nos deba hasta ahora 1.500 millones de soles y que el Estado no le cobre. Claro, entonces al pequeño comerciante, empresario, sí la SUNAT lo persigue, pero hasta por una deuda de 10 soles, y a la SUNAT, bien, gracias. Y es más, nos tiene una deuda
pero el gobierno le renueva el contrato, cuando lo que debió haber hecho, y haríamos nosotros, como corresponde, es una licitación pública internacional para que vengan varios postores y escoger al que mejor condiciones ofrece, ¿no es cierto? Pero acá se renovó prácticamente a dedo, ¿no? Entonces, en este caso, telefonía, como en todos los demás, tiene que haber verdaderamente competencia, apertura, para que bajen los precios, correcto, el servicio mejore para el bien del ciudadano. Bien, tenemos una llamada ahora desde Cajamarca. Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. Sí, está con Hola, usted. señorita Verónica Mendoza. Aquí está con ustedes. Buenas noches, señora. Sí. Sí. Señorita Verónica, muy buenas noches. Le hablan de acá de Cajamarca. Señorita Verónica, para hacerle una pregunta, pues un gusto desde luego para mí de escucharla. Sé que como presidente sería usted una mujer excelente y que todo lo que usted está hablando, sé que lo cumpliría. Sé que es una gran luchadora social, entonces todo lo que está prometiendo acá ante el pueblo peruano, usted estoy segura que sí lo cumpliría, ¿no? Conoce técnicamente, lo veo y realmente me siento muy contenta de esta noche de poder hablar y preguntarle a usted en una forma tan tajante. ¿Conga iría y tía María o no? Solamente esas son mis respuestas y desearle éxitos en su candidatura y que Dios la ilumine. Muchísimas gracias, señorita Verónica. Muchas gracias, señora. Y digo de manera absolutamente clara y transparente, como lo he dicho hace unos días nada más en Celendín y en Bambamarca, delante de la gente, en un gobierno nuestro jamás vamos a imponer un proyecto minero que la gente no quiere, ni por el chantaje, ni mucho menos a sangre y fuego como quiso hacer este gobierno. Conga no va en las condiciones actuales, tía María no va en las condiciones actuales. Es más, Cajamarca, y usted lo sabe, tiene un enorme potencial agrícola y pecuario. Cajamarca es la primera región agropecuaria, la primera región ganadera a nivel nacional, y ese sector ha sido abandonado por el Estado. Nosotros sí vamos a apoyar a los productores de esos sectores para que puedan ampliar, mejorar su producción, para que puedan procesar sus lácteos, por ejemplo, y generar más empleo. Ahí es donde está el potencial en Cajamarca. Bien, tenemos otra comunicación más. Muy buenas noches. Esto es Habla el Pueblo, hoy con Verónica Mendoza. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias, De San Martín de Porres. Antes que nada, agradecer, caray, a Canal Lancet por tener la oportunidad de leer y escuchar a Verónica Mendoza, que tanto necesitamos un espacio donde pueda ir a hablar con toda tranquilidad. Bueno, y felicitarla porque en realidad, en lo personal, yo debo felicitarme de que ya había perdido la esperanza en la política peruana, mejor dicho, en la decencia de la política peruana, que ahora se ve representada por Verónica Mendoza con una transparencia, sin cambio de discurso, con una firmeza en sus propuestas, que yo la verdad como peruano me felicito de que se dignifique la política con personas como ella. Así es que gracias por eso. En realidad mi pregunta es la siguiente, señora Verónica Mendoza, y le agradezco mucho por su claridad. ¿Cuáles van a ser los puntos centrales, puntuales, las medidas puntuales para combatir la corrupción en nuestro país, por favor? Y dos, quisiera saber si en un gobierno suyo vamos a por fin dejar esa indignidad, esa ofensa al alma nacional que significa que nuestra Policía Nacional dispare, asesine, mate a peruanos, campesinos, inocentes. Yo tengo familiares fallecidos en Cajamarca, en Celendín, solamente por querer imponer el poder de una empresa, un proyecto. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con que se mate a peruanos con balas que compramos desde el Estado para asesinar a propios peruanos inocentes? Si un gobierno suyo eso va a acabar, por favor, para que no tengamos este tipo de actitudes tan faltas de dignidad y indolentes. Le agradezco mucho y suerte, Verónica Mendoza, mi voto es para usted sin duda alguna. Muchas gracias. No lo vamos a defraudar. Y no lo vamos a defraudar porque en un gobierno del Frente Amplio jamás permitiríamos que se pierda una vida humana en nombre de un proyecto minero o de cualquier otro proyecto. Primero que nada, la vida, la dignidad de la gente. Y eso tenemos que recuperar ese sentido común de que lo primero es la vida humana, porque parece que lo hemos olvidado. Cuando la gente habla de Cajamarca, de Tía María, te hablan de los millones que se podrían estar perdiendo, de las inversiones que podríamos estar espantando, y nos olvidamos de quienes perdieron la vida en esos conflictos, ciudadanos, campesinos y policías también, dicho sea de paso, y eso no lo vamos a permitir más. Y sobre lo primero que dijo,
no permitamos que nos roben la esperanza. Sí se puede hacer las cosas de manera honesta y transparente, sí se puede combatir la corrupción. Claro, la primera condición para eso es que no puede combatir la corrupción quien tiene anticuchos y rabo de paja, ¿no es cierto? Entonces, esos candidatos que te hablan de combatir la corrupción, que resulta que fueron financiados sus estudios por la corrupción fujimontesinista, ¿no es cierto? Ninguna credibilidad. O esos candidatos que te dicen que van a combatir la inseguridad ciudadana cuando en sus gobiernos indultaron narcos y delincuentes a cambio de plata para ponerlos en las calles, ninguna legitimidad. Nosotros sí tenemos la legitimidad del caso para enfrentar la corrupción con diversas medidas. 2 ejemplos concretos. Para prevenir la corrupción, transparencia total. La gente tiene que saber en qué se gasta su plata, porque la plata del Estado es la plata de los peruanos, ¿no es cierto? Entonces, las licitaciones, las contrataciones, los sueldos de los funcionarios, dónde, cuándo, con quién se reúnen los ministros, dónde, cuándo, con quién se reúne la Presidenta de la República, todo eso tiene que ser transparentísimo para chequear cómo se está gastando nuestra plata y garantizar, por ejemplo, que la Contraloría sea totalmente autónoma, no sea designada a dedo por el Presidente de la República, sino con un concurso público. Y luego están las partes punitivas. Nosotros hemos dicho que los delitos de corrupción no pueden prescribir. ¿Qué es eso de que alguien le roba al Estado, se va de fuera del país unos cuantos años, la hace larga, prescribe su delito y regresa como si no pasara nada, ¿no es cierto? Eso es inadmisible. Un delito de corrupción se debe perseguir, así pasen 5, 10, 15 o 20 años. Y alguien que le ha robado al Estado nunca más puede volver a ser funcionario público. Muerte civil para funcionarios corruptos. Y te cuento, para esas 3 cositas, que la Contraloría sea completamente autónoma y el Contralor sea elegido por concurso público, para la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, para la muerte civil para funcionarios corruptos, para esas 3 cosas hay que cambiar la Constitución. Entonces ahora ustedes entenderán por qué la mayor parte de estos políticos no quieren tocar la Constitución, ¿no es cierto? Para que todo siga igual y puedan seguir apañándose entre ellos sus fechorías, ¿no es cierto? Nosotros sí queremos cambiar la Constitución. O unas enmiendas a esta Constitución. ¿Tú crees que amerita un cambio constitucional para introducir estas modificaciones? Creo que como peruanos nos merecemos una nueva Constitución, porque esta se dio en un gobierno corrupto, delincuencial, en el cual se institucionalizó la corrupción, se violaron derechos humanos, Barrios Altos, La Cantuta, se esterilizaron mujeres campesinas a la fuerza. Eso ya no lo podemos aceptar más. ¿Estás proponiendo una constituyente entonces? Porque para poder hacer un cambio constitucional integral, ¿no?, y modificar la Constitución que se hizo en la época de Fujimori, requieres un procedimiento especial o una constituyente. Así es. A ver, la idea de fondo es una nueva Constitución, un nuevo pacto social de todos los peruanos, de todos los sectores, donde podamos plantear reformas tan fundamentales como que el Estado pueda participar en algunos sectores estratégicos de la economía, en el sector energético, por ejemplo, reformas tan importantes como que quede absolutamente claro que el agua es un derecho humano, un bien público que no se puede privatizar ni negociar, reformas tan importantes como aquellas que digan que los derechos de las comunidades indígenas se respetan y sus territorios se respetan, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que va a depender de la correlación de fuerzas. En eso también siempre somos transparentes en señalarlo. Y para eso estamos trabajando, no solamente para ganar votos, sino para generar esa conciencia en nuestro pueblo para que juntos podamos impulsar ese cambio constitucional. Una pregunta, el señor Aguirre del grupo de Todos por el Perú ha dicho que él va a encontrar muchos puntos de coincidencia con el fujimorismo. ¿Tú dirías que tu propuesta es como el agua y el aceite con los fujimoristas? Mira, yo creo que no hay posibilidad de entendimiento con quienes no deslindan con la corrupción, con quienes no deslindan con la violación de derechos humanos, con quienes actualmente, para no hablar de lo que pasó hace 20 años atrás, con quienes actualmente tienen entre sus filas gente procesada por lavado de activos, por enriquecimiento ilícito. El principal financista de la señora Fujimori está siendo procesado por lavado de activos. El Ministerio Público ha pedido levantamiento de su inmunidad. Nos cuenta que en un cóctel recauda 750,000 soles. Por favor, ¿alguien le cree? Entonces, ni los voluntarios del Oscar, ¿no? De ayer sí, vi un meme, ¿no? Que creo que en el Oscar habían recaudado toda la gente que $60,000. Algo de billete debe tener esa gente, ¿no es cierto? $60,000 y la señora Fujimori en un cóctel, 750,000. Entonces, ¿cómo vas a negociar, ponerte de acuerdo con gente
que transa tan fácilmente con la corrupción, ¿no? Y que ha propugnado el remate de nuestros recursos. Claro, porque ahora vienen a decir que sí, que van a defender a Petroperú, que sí están de acuerdo con la explotación del lote 192, pero en el momento, en los hechos, en este gobierno, porque el fujimorismo pues ha tenido prácticamente mayoría en el Congreso, ellos han respaldado todas las reformas del actual MEF, ¿no? Y las han aplaudido, las han aprobado, pero así a ojo cerrado. Entonces, con ellos yo no veo posibilidad de acuerdo. ¿Tú crees que en el Perú quien gobierna o quien ha venido gobernando es el poder fáctico, es decir, esta élite o este grupo dominante que quiere que las cosas no cambien mucho, o sea, mantener un poco el statu quo? ¿Tú crees que eso es así? Completamente, y además porque lo he visto, lo he palpado con mis propios ojos en el Congreso. Voy a dar un ejemplo muy concreto. La famosa ley Pulpín. ¿De dónde vino? ¿Del Congreso de la República? ¿De Palacio de Gobierno? No, de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Que elaboraron un proyecto para poder despedir a quienes quisieran de sus planillas y cambiarlos por mano de obra barata, y lo mandaron al Congreso con el cuento de que con eso iban a revertir la informalidad, darle chamba a los jóvenes y qué sé yo. Felizmente, los jóvenes que de pulpines no tuvieron nada, ¿no es cierto?, salieron a las calles a decir que de ninguna manera iban a aceptar ser tratados como mano de obra barata. Es un ejemplo concreto de cómo en este país las normas no se definen en función de las necesidades de la gente, sino de los intereses de ciertos sectores empresariales y transnacionales. Y eso es lo que en nuestro gobierno justamente va a cambiar. Los empresarios, conversaremos con ellos, por supuesto que sí, convocaremos sus inversiones, por supuesto que sí, pero con reglas de juego claras y poniendo por delante el interés de las familias peruanas. Tenemos más llamadas, yo te voy a pedir dar respuesta a las comunicaciones telefónicas y si es posible extender esto un poco más porque la central telefónica está que revienta aquí en el Canal 11, ¿sí? Tenemos llamadas telefónicas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Cabrejo, soy autor del libro Código Nazca. Muy buenas noches, Verónica. Y hablemos un poquito del tema climático y el agua. Yo tengo una propuesta, ¿no?, para organizar un programa de conectividad hidráulica a nivel nacional, basado en la experiencia y conocimiento de lo que hicieron los Nazca Inca, ¿no?, y para controlar el agua, para gestionarlo, y los quechuas pues con los andenes, Cusco, etc. La idea es pues reactivar el 1.000.000 de hectáreas que tenemos, ¿no?, de andenerías, todos los sistemas hidráulicos en toda la sierra. Tenemos el Niño ahorita, problema con el agua, tenemos la costa que hubo sequías, y ahorita hay sequía y ahorita hay el Niño, ¿no? Entonces yo quisiera pedir, ¿no?, de que se podría anunciar que se reactiven todas las andenerías peruanas, patrimonio nacional dormido, incluyendo todas las estructuras andinas hidráulicas ancestrales, y fuera financiado por las mineras que tantos problemas sociales vienen afrontando por contaminar el ambiente. Vamos con la siguiente llamada y respondes las dos, Ya, si te ok. parece. Siguiente llamada, la respuesta de Verónica Mendoza e inmediatamente después un corte. Adelante. Buenas noches. Una pregunta a la candidata Verónica. Que nos explique brevemente a los televidentes el problema del gas de camisea, porque tengo entendido que el señor Kuczynski se siente ofendido, ¿no?, y catalogó a un periodista como ignorante. Entonces nosotros queremos saber quién tiene la razón o la verdad, porque tengo entendido que ese contrato fue hecho o negociado con Valentín Paniagua. Bien, muchas gracias. Última comunicación y dar respuesta a las 3 intervenciones telefónicas. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Soy Grace Rodríguez, de Caraballo. Y quisiera felicitar en primer lugar a RBC por brindarle una ventana a Verónica, ya que sabemos las otras televisoras, se podría decir, no le permiten, pues, ¿no? Porque lamentablemente somos de izquierda. Quisiera felicitar también a Verónica porque desde hace 10 años ya viene luchando por todos los derechos de los peruanos, ¿no? Y quisiera preguntarle qué propuesta tiene por la delincuencia, ya que todos estamos preocupados aquí en Lima, no solo aquí, también en provincia, ¿no? Perfecto. Muy amable. Gracias por su comunicación. Verónica. A ver, tres en una. ¡Wow! Lo que pasa es que tan solo la primera pregunta merita una respuesta de 2 horas, porque es muy compleja el tema del agua.
Mira, varias cosas. Lo primero es que el Estado tiene que saber cuánta agua tenemos, cuántas fuentes de agua tenemos, y no tenemos hasta ahora un mapeo de esas fuentes de agua. Y como no sabemos eso, no podemos distribuir bien el agua. Entonces, lo primero es identificar nuestras fuentes y establecer cómo las vamos a distribuir equitativamente, ¿no es cierto? Primero para el consumo humano, que es la prioridad número 1, luego para la agricultura y luego para otro tipo de inversiones y de proyectos. Y para eso hay que invertir en afianzamiento hídrico, en represamiento, eventualmente algunos trasvases, porque sí hay un problema de distribución inequitativa del agua en nuestro territorio, y hay un problema de cambio climático que mencionó el señor y que es fundamental, que casi nadie lo menciona. Hemos perdido en los últimos 40 años el 40% del volumen de nuestros nevados. Nuestra agua se está derritiendo, nuestros nevados se están derritiendo y nuestro volumen de agua se está reduciendo. Además, ¿no? lo tiene que decir Leonardo DiCaprio en la ceremonia de entrega del Oscar. Imagínate. Y aquí en el Perú, digamos, pocas voces que hacen un llamado al tema. Quienes planteamos la necesidad de proteger el agua de la contaminación y esas cosas somos tildados como enemigos del desarrollo y antimineros y cosas por el estilo, cuando se trata más bien de garantizar una vida digna para nosotros y sobre todo para nuestros hijos. Entonces, una buena gestión del agua, ¿no es cierto?, desde la fuente, evitando también los problemas de contaminación. Tú acabas de mencionar estos derrames de petróleo que se han producido, 3 en menos de un mes en la Amazonía. Yo he estado cantidad de veces en la Amazonía, en Loreto, y he podido ver con mis propios ojos lagunas negras muertas de petróleo, ríos contaminados, niños afectados en su salud por beber esa agua contaminada, por consumir pescado contaminado. Eso ya no puede seguir pasando. Entonces, distribuir bien el agua, evitar la contaminación con un buen Ministerio del Ambiente, el organismo de fiscalización ambiental, etcétera, que evite la contaminación, y luego invertir muy fuertemente en saneamiento básico y agua potable. Correcto. No es posible que la gente no lo que comentábamos al principio, no es posible que la gente no tenga agua potable en su casa. Y también mencionó el señor este tema de las inundaciones, los desastres naturales, etcétera, y hay un tema que nosotros hemos planteado con mucha insistencia, es el famoso ordenamiento territorial. ¿Qué significa? Tenemos que empezar a ordenar un poquito la casa. No es posible que cada año, en temporada de lluvias, se produzcan estas inundaciones y huaicos y sean decenas, si no cientos, las familias que se quedan sin techo, sin casa y pierdan todos sus bienes. Eso se puede evitar con un mapa de vulnerabilidad. O sea, científicamente es posible determinar en temporada de lluvias qué zonas van a ser inundadas y cuáles no, y para ahí determinar dónde pueden asentarse las poblaciones y dónde no. O sea, reubicarnos ordenadamente en el territorio para no padecer cada año lo que estamos padeciendo. Correcto. Ahora, sobre el tema del gas, ¿qué pasa con el gas de Camisea? Pasa que los primeros lotes de gas que se encontraron y se empezaron a explorar y explotar, se dijo en un principio que tenían que ser primero para el mercado interno y el consumo nacional. Entonces llegó el señor Kuczynski y el señor Toledo y fueron cambiando las leyes. Ya no voy a entrar en el detalle porque fue el decreto supremo tal, fue la ley tal, fueron cambiando las leyes para ir diciendo que en realidad se podía exportar y se terminó priorizando la exportación, ¿no? Ese es el nivel de responsabilidad que tiene el señor Kuczynski y el señor Toledo en cuanto al gas. Lo que nosotros estamos planteando es cambiar las normas de tal manera que el Estado pueda decir en nombre nuestro ese gas dónde tiene que ir. Para darles una idea muy concreta, hoy, tal como están nuestras leyes, los concesionarios de esos lotes de gas pueden hacer lo que les dé la regalada gana con nuestro gas. O sea, si mañana dice, no quiero darle ni una gota a los peruanos y me lo llevo todo a México, pueden hacerlo. Así de mal hechos los contratos. Así de mal hechos están los contratos y las leyes. Nosotros decimos, por favor, un mínimo de dignidad y de soberanía, que el Estado pueda decidir, no, este gas, señor, yo quiero que venga para mi gasoducto en el sur, para el polo petroquímico en la costa sur, para generar 40,000 empleos, quiero que ese gas sirva para la masificación aquí en Lima, estas son mis prioridades. ¿Usted quiere invertir? Perfecto, invierta, pero para estos proyectos, para llevar el gas a mi gente. Eso es lo que estamos planteando en el fondo en la renegociación de los contratos. Un pequeño paréntesis nada más sobre el tema de renegociación de contratos. Hay algunos contratos que son de exportación. Podemos seguir exportando si es que distribuimos bien las cosas, pero no podemos seguir exportando a precios malbarateados como se ha estado exportando últimamente, ¿no? Como te decía, más barato lo rematamos hacia afuera que lo que cobramos aquí dentro, o sea, y eso es inadmisible. Y es más, hemos permitido que el consorcio Camisea nos diga, mira, que se llevaba el gas a México
y en realidad se lo estaba llevando a Europa, a Asia, vendiéndolo 4 o 5 veces más caro. Pero como no nos lo decía, no nos pagaba el impuesto correspondiente, ¿no es cierto? 4 o 5 veces más impuesto, o sea, nos robaron, ¿no? Para decirlo con todas sus letras. El CIADI, ese tribunal internacional al cual el señor Humala le tiene tanto miedo, ¿no es cierto? El CIADI nos dio la razón y le dijo al consorcio Camisea, pague usted al Estado peruano 62 millones de dólares. Yo pregunto, ¿no era acaso el momento propicio para decir, oye, ya que me has estafado, vamos a sentarnos a renegociar el contrato, ¿no es cierto? Y te voy a plantear mis condiciones como Estado. ¿No era acaso la oportunidad? No se hizo, pero no parece se que hay aprovechó. mucho lobby. Yo te propongo lo siguiente, tenemos que hacer una pausa, pero Tenemos vamos que hacer una a pausa. regresar en un instante para continuar hablando de este Sí, tema, porque- hablar del tema de la lucha contra la delincuencia Así y de es. otros temas más que tampoco hemos abordado esta noche, pero que vamos a conversar más adelante. Perfecto. Vamos a pausa y volvemos con Verónica Mendoza, candidata del Frente Amplio a la presidencia de la República del Perú. Pausa y volvemos.